Muy buenos días, bienvenidos a Luz para hoy. Este es el momento devocional que la Primera Iglesia Bautista de Cali prepara para ustedes cada día de lunes a viernes, para que podamos analizar y meditar un momento en la palabra del Señor. Bienvenidos. Padre, te damos gracias, Señor, por el día de ayer en que nos diste tu bendición y preparamos nuestra vida para que en el día de hoy tú la hagas objeto también de tu bendición, pero no solamente de tu bendición, sino de tu dirección para que hagamos conforme a tu santa voluntad. Por eso te rogamos que nos ilumines con esta palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, aquí estamos para continuar nuestro estudio del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 29 y el versículo que corresponde al día de hoy es el siguiente. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Proverbios 29:16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Aumenta el malvado, aumenta el pecado, diríamos nosotros. Pero ese aumento, ese crecimiento es pasajero, porque al fin y al cabo la justicia de Dios se ejecuta y el pecado cae, el malvado entra en justicia. A veces nosotros escuchamos expresiones de este tipo. ¿Cuánto ha crecido la maldad? ¿Cuánto ha aumentado la maldad? Y vemos sentimientos de dolor, de tristeza, de angustia. ¿Y por qué no decir de rabia en personas que quisieran no ver tanta maldad sobre la tierra, no ver tanto pecado sobre la tierra? El pecado que viene obviamente de la ejecución de los pensamientos de aquel que tiene su corazón lejos de Dios. Y aquí está llevándonos a ese precepto. Pero el Señor nos dice que si aumenta el pecado, si se hace grande la maldad sobre la tierra, tenemos que mantener la esperanza de que eso es pasajero, es efímero, que nosotros tenemos algo permanente en nuestra esperanza, que esperamos en el Señor algo firme, algo que no desaparece. Y el ejemplo que nos coloca es al mismo Lot allí en Sodoma y Gomorra. Dice Pedro en su segunda carta que este justo se angustiaba, le dolía el corazón viendo tanta maldad. Y entonces se entendió que la justicia de Dios venía sobre Sodoma y Gomorra. Y obediente a la dirección de Dios salió de allí y pudo, bueno, no digamos ver, porque el relato nos dice que él no debería ver. El ángel le mandó no mirar atrás y precisamente ese fue el problema de su esposa, que volvió a mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal, dice el relato. Pero él pudo comprobar y confirmar que la maldad no permanece para siempre. Ahora, ¿cuál debe ser la reacción del justo? Una contraposición benigna. Pablo dice, vence con el bien al mal. No podemos nosotros entrar en una contraposición agresiva, rencorosa, de odio, de rabia, sino más bien el corazón se nos llena de tristeza de pensar en ese destino, en ese final de estas personas cuyas almas son tan valiosas como las almas nuestras. Y por eso debemos entrar en intercesión, debemos entrar en testimonio, debemos entrar en predicación, en proclamación, en llamado de atención a volver los caminos a Dios. Esa fue la propuesta que Dios le hizo a Jonás cuando Nínive se hundía en sus pecados y venía el juicio de Dios sobre ella. El Señor envió al profeta a hablarles que se cambiaran de sus caminos. Y como en Nínive hubo ese arrepentimiento, se evitó el juicio. Pero las cosas cambiaron, el pecado dejó de gobernar, prevaleció la justicia, cambió la ciudad. Lo que no pasó en Sodoma y Gomorra, que no escucharon al justo Job en su predicación, y entonces el Señor sacó a Job, lo libró de esa circunstancia, lo hizo prevalecer sobre esa situación y envió su castigo sobre Sodoma y Gomorra. Castigo que no
no se podía evitar puesto que Él había dado todas las oportunidades, todas las posibilidades y había puesto un faro de luz en medio de Sodoma y Gomorra para hablar del Señor y en su necedad mantuvieron su pecado. Bueno, hoy por hoy tenemos ambientes muy pecaminosos entre nuestra sociedad y hoy por hoy quizás muchos cristianos están preocupados por el aumento de la maldad, el aumento del pecado. Y está bien que eso nos preocupe. Cosa mala sería que no nos preocupara y que estuviéramos contentos con eso. Pero la actitud que debemos asumir es, uno, tener confianza de que eso es pasajero, que veremos cómo el pecado desciende y cómo la justicia de Dios prevalece. Dos, que debemos mantener nuestra vida limpia, libre de ese pecado, no dejarnos contaminar. Por eso Pedro dice, hablando del justo Lot, el Señor sabe guardar de la tentación a los piadosos. Y tres, no debemos asumir una actitud negativa hacia los pecadores, sino una actitud positiva de intercesión por ellos, de predicación de la palabra, de exposición del mensaje del Señor. A ver si pueden cambiar ese duro corazón. Al fin y al cabo, mantener la esperanza, porque todo momento de maldad, de pecado, es pasajero. La justicia permanece para siempre. Espera en la justicia de Dios. No te desalientes, haz tu tarea, mantén tu pureza, no te desgarres el corazón, sino desgárrate en oración, oración de intercesión y en proclamación delante de Dios, pidiendo perdón por nuestras maldades. Eterno Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque esta palabra nos enseña una actitud sana y correcta que debemos asumir en medio de ambiente de pecado, de maldad, y es mantener nuestro corazón puro y nuestro corazón libre de iras, de rencores, de odios, aún hacia la maldad, Padre, hacia el pecador, porque lo que debemos hacer es orar por ellos y predicarles la palabra. Ayúdanos a mantener nuestra confianza en medio de ambientes de maldad, sabiendo que al fin y al cabo lo que prevalecerá será tu justicia. Que nosotros mantengamos nuestra esperanza y nuestra fidelidad mientras hacemos la tarea que nos corresponde hacer, Padre. Esto, Señor, te rogamos y pedimos fuerzas para ello, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bien, qué bueno poder meditar en esta palabra. Sigue poniéndola en tu corazón, sacándole toda esa verdad, esa sustancia espiritual que tiene para que alimentes tu vida. Yo deseo que el Señor te bendiga, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo abunde sobre tu vida, que tengas un día lleno de gracia de parte de Dios. Y si te sientes acosado y te sientes surgido por el pecado que hay alrededor, no vayas a perder la esperanza y mantén la actitud correcta. Sé fiel al Señor e intercede mientras proclamas. Eso será lo que va a ayudar a que algún día el pecado deje de ser y la justicia de Dios prevalezca en nuestro medio. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí mañana, si el Señor así lo permite. Y nuevamente te invito a que compartas esto para que así podamos llevar esa luz al medio de la oscuridad. Dios te bendiga.